Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, os contaremos cómo TikTok es oficialmente una de las plataformas de publicidad más prometedoras del sector, o que Facebook ha lanzado un portal para solicitar u ofrecer ayuda a tus vecinos. También veremos cómo su publicidad sufre por el coronavirus, o que la red social se está actualizando tanto para mejorar la administración de vídeos como también para mejorar Facebook Live. Otra de las novedades es que Apple Music te permitirá compartir canciones en las historias de Instagram, y que también Insta comenzará a avisar de fotos manipuladas digitalmente, o que está probando una opción para ayudar económicamente a pymes en apuros. También veremos que la mayoría de los usuarios estarían dispuestos a ver anuncios en plataformas como Netflix, o que PrestaShop, la plataforma e-commerce de referencia, está ayudando a las pymes a recuperarse del coronavirus con la iniciativa Restart from Home. Vamos, ya veis, unas noticias muy chulas, y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! TikTok es oficialmente una de las plataformas de publicidad más prometedoras del sector. Kochava, una firma de investigación en publicidad digital, corroboró por primera vez que la app china está presentando un crecimiento orgánico legítimo muy acelerado. Y es que hasta ahora muchos dudaban realmente del crecimiento de TikTok. Así como se refleja en un artículo de AdAge, se ha confirmado oficialmente la legitimidad de este sitio. Y el resultado es que, en efecto, se trata de una de las aplicaciones más prometedoras en el entorno comercial. Kochava, en su reporte anual de tecnología publicitaria, la empresa asegura que el tráfico de esta app es de muy buena calidad. Así, todas las cifras sobre crecimiento e interacción, al menos con las herramientas que la organización tiene a la mano, parecen ser orgánicas. Y esto abre una gran posibilidad a futuro. Y es que TikTok se ha convertido en una de las mejores formas en las que los anunciantes se pueden acercar a las generaciones jóvenes. Facebook lanza un portal para solicitar u ofrecer ayuda. Facebook ha lanzado un portal llamado Community Help, que permite a los usuarios buscar u ofrecer ayuda a personas dentro de su comunidad. Por ejemplo, esas personas que hayan sido afectadas por la crisis del COVID-19. La idea de Community Help es que las personas puedan solicitar ayuda u ofrecerse como voluntarios para entregar las compras del supermercado a quien lo necesite, realizar donaciones de materiales médicos, de higiene personal o artículos para bebés, u ofrecerse como voluntarios entre sus vecinos. Así, los usuarios pueden solicitar ayuda para conseguir artículos como mascarillas, pañales, comida, entre otras opciones. Facebook ha lanzado esta herramienta en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia y Canadá, pero de acuerdo con un comunicado de prensa, este portal estará disponible en otros países en las próximas semanas. La publicidad de Facebook sufre por el coronavirus. De acuerdo con los datos barajados por la compañía especializada en analíticas Socialbakers, el negocio publicitario de la red social más grande del mundo se ha contraído por la crisis sanitaria. Según el análisis emprendido por Socialbakers, anunciantes de todo el mundo están confiando actualmente más en el contenido orgánico, dejando al margen los posts pagados en Facebook. Por eso, el gasto publicitario en Facebook bajó casi el 50%. Y por otro lado, el CPC, el costo por clic, que estaba valorado en diciembre en $0,94, ha bajado a $0,32 a mediados de marzo. Por lo tanto, como os dije en este vídeo aquí, si puedes, ahora es el momento de hacer marketing en redes sociales, ya que podrás captar más leads por menos dinero. Para llevar a cabo su informe, Socialbakers puso bajo la lupa 2.376.721 posts en Facebook de 40.563 marcas diferentes de todo el mundo. Facebook se actualiza para mejorar la administración de vídeos. Facebook presentó el pasado martes nuevas actualizaciones a nivel global que pretende hacer más fácil que los creadores carguen y administren vídeos en sus páginas. En concreto, estas nuevas características buscan generar una mejor experiencia para, por ejemplo, crear listas de reproducción. Además de que también presentaron una nueva característica llamada series, para así poder publicar contenidos seriados o por episodios. Veremos qué tal la mejora, porque hasta ahora el Facebook Studio para Facebook Watch es bastante deficiente. Muchas novedades llegan a Facebook Live.
El uso de Facebook Live ha crecido un 50% desde el inicio del confinamiento. En este contexto, la compañía ha decidido centrar sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas y nuevas funcionalidades para Live, y ha pausado el desarrollo de otras funcionalidades como Marketplace. Por ejemplo, ahora Facebook permitirá a los usuarios de iOS y Android acceder a las retransmisiones en directo sin necesidad de disponer de una cuenta en Facebook. Además, se podrá acceder a las retransmisiones como oyente sin activar el vídeo, lo que supondrá un ahorro de datos. Por otro lado, Facebook también integrará los subtítulos en todas las retransmisiones en vivo de forma automática, además de que se lanzarán nuevas herramientas para organizar a los espectadores y así facilitar la moderación de los comentarios y la atención a la audiencia. Y aparte de estas nuevas funcionalidades que llegarán en las próximas semanas, Facebook ha lanzado ya Live Producer, una herramienta creada para las páginas que emiten vídeos en directo de forma profesional. Por el momento, esta herramienta está disponible solo en los Estados Unidos, aunque se irá activando paulatinamente en todo el mundo. Apple Music te permitirá compartir canciones en las historias de Instagram. Apple lanzó recientemente una nueva beta para desarrolladores que incluye una novedad que los usuarios de Apple Music llevan solicitando desde hace tiempo: el compartir canciones en las historias de Instagram e incluso en las de Facebook. Así, ahora, al pulsar el botón de compartir, estos usuarios podrán observar la presencia del icono de Instagram para iniciar el proceso. Y de esta manera automáticamente se generará una historia con el nombre de la canción, el álbum al que pertenece y un fondo animado. Y como está en versión beta, deberemos esperar un poquito hasta ver la versión final para comenzar a usar esta novedad. Instagram comenzará a avisar de fotos manipuladas digitalmente. Algunos usuarios de Instagram han comenzado a probar una nueva función en donde sale una advertencia en ciertas fotos luego que se detecte que fueron manipuladas digitalmente. Esta nueva función, en donde se utiliza una mezcla de reportes de usuarios, algoritmos y revisión manual por parte de moderadores, quiere evitar el uso excesivo de Photoshop o algún otro programa en edición digital en las propias fotos. ¿Y entonces veremos a los celebrities más feos que de costumbre? Instagram prueba una opción para ayudar económicamente a pymes en apuros. La situación de emergencia de salud pública está llevando a muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, a situaciones difíciles de soportar económicamente. Y por ello, Instagram sacará un nuevo sticker que permitirá a los negocios solicitar fondos y donaciones a través de las stories. Y también desde un enlace en la bio del perfil. De momento, no es más que una función en pruebas, pero ya se encuentra programada en el código de la versión beta de Instagram, y así lo ha descubierto, como no, la experta en ingeniería inversa Jane Manchung-Won. En esta ocasión, como os he dicho, su descubrimiento es el de una nueva opción denominada Links, que estaría disponible en las opciones de configuración de las cuentas de empresa. Así como os digo, esta nueva opción permitiría a las pequeñas compañías añadir un enlace adicional mediante un botón o sticker con el que sus visitantes podrían comprar regalos virtuales o realizar donaciones. La mayoría de los usuarios estarían dispuestos a ver anuncios en plataformas como Netflix. Google lanzó hace unos años en los Estados Unidos películas gratis con anuncios en YouTube. Y ahora, como os comenté la semana pasada, Google Play también lo está explorando. Y es que parece que los consumidores son receptivos ante esta idea, como acaba de demostrar un estudio. Así, el estudio de Integral Alt Science ha afirmado que cada vez son más los consumidores que tienen acceso a plataformas de vídeo bajo demanda, pero que a su vez también son más receptivos a la idea de ver anuncios a cambio de no pagar más por el contenido. De esta manera, el 76% de los consumidores están dispuestos a ver anuncios mientras acceden al contenido, siempre y cuando este contenido sea gratuito. De hecho, según los datos del estudio, el 88% de los consumidores ya tiene acceso a una televisión conectada y un 83% ya paga como mínimo un sistema de acceso a contenidos. Además de media, suelen tener 3 servicios de pago. Unos datos que hace que no resulte sorprendente que también esté creciendo la fatiga en las suscripciones. Y es que pagar por Netflix, HBO, Amazon o Disney Plus ya está empezando a ser excesivo para la mayoría. PrestaShop ayuda a las pymes a recuperarse del coronavirus con la iniciativa Restart From Home, la plataforma e-commerce de referencia que permite crear una tienda online y desarrollar cualquier negocio en Internet. Ha puesto en marcha lo que ellos llaman Restart From Home, una iniciativa enfocada a pymes y negocios que se han visto especialmente afectados por la coyuntura del coronavirus. Con ella buscan ayudar a los pequeños y medianos empresarios a potenciar y transformar su canal digital.
algo que ahora es vital. Así, aprovechando estas semanas donde lo digital se impone por encima de lo analógico, la plataforma nos ayudará a crear nuestras tiendas online y así evitar un poco que todas aquellas empresas obligadas a paralizar su actividad en los canales habituales minimicen el perjuicio económico y productivo. Así, la compañía dará acceso gratuito a la tecnología PrestaShop y también a un grupo exclusivo de Facebook. En este grupo podemos encontrar guías, tutoriales, descuentos y promociones de sus diferentes socios. Y todo esto me parece genial. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os han parecido estas noticias? ¿Hay alguna que te haya molado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.